Buen día, profe. Buen día a todos. Hoy les hablaré acerca de la regulación del ciclo menstrual femenino. ¿Qué es? Este es el proceso mediante el cual el cuerpo de la mujer se prepara para un posible embarazo. Este engloba una serie de cambios dirigidos a desarrollar los óvulos, que son los gametos femeninos. Este prepara el organismo como tal para favorecer la implantación del óvulo fecundado. En esta siguiente imagen les mostraré ese proceso en el aparato reproductor femenino. Ahora les mencionaré las hormonas secretadas más importantes en unos distintos niveles. La primera son los estrógenos. Estos introducen la producción del endometrio. La segunda son los progestágenos. Preparan el endometrio para alojar el óvulo. Estos, cuando sus niveles caen, ahí se produce la menstruación. FSH. ¿Qué es el FSH? Se llama así porque el significado es hormona de folículo estimulante. Esta estimula la maduración del folículo. La LH, que significa hormona luteinizante. Esta induce la ovulación. Listo, hay un recordatorio que les quiero comentar, que es que el endometrio es la mucosa altamente vascularizada que recubre el interior del útero. Ahora les explicaré con los días de la menstruación. El día 1, pues como ya todas sabemos, es el primer día de la menstruación. Más o menos debe durar en un plazo de 1 a 5 días, pues recordemos que no todas las mujeres son iguales. En este momento, dentro de los 1 a 5 días, los niveles de hormonas de sangre se mantienen bajos y se produce el desprendimiento del óvulo no fecundado en el endometrio. Este proceso dura entre 3 y 5 días. En los días 5, del 5 al 14, la formación del endometrio y maduración del óvulo sucede acá. Poco a poco la cantidad de FSH, como dijimos anteriormente, la hormona de folículo estimulante, en esta la sangre aumenta. Esto hace que algunos folículos, los folículos son los óvulos todavía inmaduros, ¿sí? Estos se desarrollen y maduren durante este proceso. Aquí los folículos producen estradiol. Este es un tipo de estrógeno que favorece la formación del endometrio e inhibe la formación de LH. Finalmente, solo un folículo alcanza la madurez y se produce la ovulación. En el día 14 y 15 ya sucede la ovulación, que esta la podemos describir que es un proceso por el cual el folículo dominante ha terminado su proceso de maduración y comienza a desplazarse desde el ovario hasta el útero. La clave de la ovulación radica que los niveles de sangre del estrógeno y de LH, como se ha comentado, durante los primeros días los estrógenos aumentan la sangre mientras la LH se mantiene inhibida. La ovulación se produce como consecuencia de una compleja regulación hormonal que concluye con un incremento relativamente brusco de LH, como dijimos anteriormente, hormona luteinizante. En la sangre aquí va aumentando por encima de los niveles de estrógenos, lo que provoca que el folículo maduro se rompa y libere el óvulo. A partir de este momento, el ciclo varía en función de si ha existido fecundación o no. Para nuestro tema, que es explicar el ciclo femenino y el uso de cómo funciona el aparato reproductor femenino, voy a explicar un poco de lo que sigue después de eso. Entonces, cuando el óvulo sale del ovario, esto pasa entre el día 15 y 28. Deja una masa de células como el resto. Este resto celular, que es el cuerpo lúteo, regulado por la FSH y la LH, produce progesterona entre las hormonas. La progesterona favorece la preparación del endometrio, haciéndolo más receptivo para la implantación del óvulo fecundado. Y así favorecer el sistema de embarazo.
El resto de hormonas producidas se inhiben en la secreción de LH y FSH, por lo que finalmente sus niveles en sangre decrecen y el cuerpo lúteo se atrofia y deja de secretar progesterona. Finalmente, ya para terminar, en esta imagen les mostraré este proceso que yo describí y les agradezco mucho. Buenas tardes, a continuación yo les voy a hablar acerca de las acciones de los estrógenos y de la progesterona. Vamos a iniciar con los estrógenos. Los estrógenos son una de las principales hormonas esteroideas sexuales femeninas. Son los responsables de las características sexuales femeninas en la pubertad, del crecimiento y desarrollo de las mamas y de la aparición del ciclo menstrual. Los estrógenos son secretados en los ovarios y son transportados al resto del cuerpo por medio de la sangre, ya que estos están ligados a la albúmina, que es la proteína de la sangre, y ella es la encargada de liberarlos en los tejidos del cuerpo. Dentro de los estrógenos vamos a encontrar a tres que son principales, que son la estrona, que es esta, que esta predomina en la menopausia y va a ayudar en la integralidad de la masa esquelética. El estradiol, que es este, y ese va a predominar en las mujeres embarazadas y ayuda al crecimiento de la vagina y de las trompas de falopio. Y el estriol, que es el que predomina en el embarazo. Los estrógenos cumplen muchas funciones y acciones en varias partes del cuerpo, que son en el cerebro. Los estrógenos van a hacer acción en el hipotálamo, es decir, van a regular la temperatura corporal, va a disminuir la pérdida de la memoria y va a ayudar a preparar el cuerpo para los cambios reproductivos y sexuales que se vienen. Además, ayuda en el flujo sanguíneo, en el crecimiento de las neuronas y en el aumento de la glucosa. También va a ayudar en el corazón junto con el hígado. Hay que tener en cuenta que el precursor metabólico de las hormonas esteroideas es el colesterol. Por ende, los estrógenos va a regular la producción de colesterol en el hígado para disminuir las que se generen placas o trombos en las arterias, en este caso coronarias, y así evitar un infarto. En las mamas también va a ayudar en el crecimiento de estas y las va a ayudar a prepararse para la producción de leche. También va a tener efecto en los huesos, ya que ayuda en el metabolismo óseo, en el metabolismo del calcio y en la densidad de los huesos. En el útero, en el ovario, va a ayudar a la maduración del ovario y, como le dije anteriormente, en la aparición de la menstruación. En el útero va a ayudar a su maduración, a la maduración de las trompas de falopio y del endometrio. Y en la vagina va a ayudar en la maduración de la vagina, en el crecimiento, en su frecuencia urinaria y en su lubricación. En la piel va a ayudar en la pigmentación de los pezones y de genitales como la vulva. Hay que tener en cuenta que así como los estrógenos tienen sus cosas positivas, también puede generar cosas negativas, ya que pues una exposición prolongada de estrógenos puede generar cáncer, ya sea de mama o de cuello uterino. Entonces hay que tener precaución. Y esos son los estrógenos. Gracias. Bueno, y a continuación les voy a hablar acerca de la progesterona. La progesterona también es una de las principales hormonas esteroideas sexuales femeninas. Aquí está su composición química. La progesterona es secretada en los ovarios, principalmente en el cuerpo lúteo, en la placenta, y aquí es donde más se genera progesterona, aproximadamente unos 250 miligramos día, y en las glándulas suprarrenales, pero allí en bajas cantidades. Las progesteronas, al ser por
una hormona esteroidea también, como lo dije anteriormente, su precursor metabólico es el colesterol. Así que también va a regular la producción de colesterol tanto bueno como malo. En cuanto a sus funciones, van a actuar sobre el ciclo menstrual. En el útero, la progesterona se va a encargar de prepararlo para el óvulo fecundado. En las mujeres embarazadas va a disminuir las contracciones uterinas, ya que va a relajar el útero. Cuando no hay un óvulo fecundado, los niveles de progesterona disminuyen y esto genera que se descomponga el endometrio y es lo que hoy conocemos como menstruación. En las mamas también va a estimular su crecimiento y en las trompas de falopio va a aumentar su secreción mucosa, lo que va a ayudar a nutrir el óvulo fecundado. Y ya eso es todo. Gracias. ¿Cuál es la función del cuerpo amarillo y qué hormona estimula su desarrollo? Vamos a iniciar desde el hipotálamo. Aquí secreta la hormona liberadora de las gonadotropinas, que es el GnRH. Esta es la encargada de la regulación y liberación de la luteinizante y la fólico-estimulante. Estas dos promueven lo que es la ovulación, estimulan la secreción de hormonas sexuales, el estradiol, que es un estrógeno, y la progesterona desde los ovarios. Entonces, después de la ovulación se transforma el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Este cumple una doble función. Con su limitada duración durante los ciclos no fértiles, mantiene la actividad menstrual y por otro lado, con su mayor persistencia, permite la iniciación y conservación del embarazo con la producción de sustancias endocrinas. Buenos días. Desde hace varios años atrás hasta la fecha de hoy, las parejas deciden cuándo y qué número de hijos desean tener. A esa acción voluntaria se le conoce con el nombre de planificación familiar y esta planificación familiar está dada por unos métodos los cuales conocemos con el nombre de métodos de control de natalidad o comúnmente conocidos como métodos de anticonceptivos. Los métodos de control de natalidad se clasifican en 4 tipos, entre los que encontramos los naturales, los métodos de barrera, los hormonales y los definitivos, cada uno con un mecanismo o modo de acción diferente. Entre los naturales, su modo de acción está dado al conocimiento del ciclo menstrual con el fin de que la mujer evite tener relaciones sexuales durante sus periodos de fertilidad. Entre ellos encontramos otros subtipos, como son el método del ritmo, conocer el ritmo del ciclo menstrual, el espesor del moco cervical que varía con el ciclo menstrual y la temperatura basal que también varía en los periodos de fertilidad de la mujer unos cuantos grados. Entonces es importante que la mujer conozca su ciclo menstrual adecuadamente para llevarlo a cabo con efectividad. El otro que encontramos es el de barrera. Su mecanismo de acción está, como su nombre lo indica, a una barrera que impide el paso de los espermatozoides eyaculados durante el orgasmo hacia los óvulos con el fin de que el espermatozoide no logre fecundar ese óvulo. Entre ellos encontramos también otros subtipos, de los que hablaremos más adelante. Continuamos con los hormonales. El mecanismo de acción de los hormonales consiste en reproducir una retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo con el fin de que éste inhiba la secreción de la hormona estimulante gonadotropina y esto nos da un efecto que es la inhibición de hormonas hipofisiales encargadas de la ovulación. Y por último tenemos los definitivos, o también llamados quirúrgicos. Su mecanismo de acción, como bien lo indica, está dado al procedimiento quirúrgico. Para las mujeres encontramos el Pomeroy, que este consiste en hacer un corte a 3 o 4 centímetros de la trompa de falopio, hacen una ligadura con un posterior corte y esto impide que el óvulo fecundado llegue hasta el ovario. Y en el hombre encontramos la vasectomía. Este procedimiento, su modo de acción también es quirúrgico y consiste en hacer un corte en las vías diferentes de los testículos. Acá vemos que hacen la ligadura con un posterior corte y esto impide que los espermatozoides viajen desde los testículos hasta la uretra, sino que ellos permanecen ahí. Bueno, continuamos hablando. Entre los métodos de control de natalidad, entre sus subtipos existen unas ventajas y también unas desventajas entre cada uno de ellos. Iniciando con los naturales,
Entre sus ventajas decimos que no tienen un costo, no requieren de una asistencia médica, permiten que la mujer tenga un mejor conocimiento del funcionamiento de su organismo y no requiere de uso de medicamentos. Entre las desventajas de los métodos naturales encontramos que no hay una protección contra las enfermedades de transmisión sexual, son inseguros cuando las mujeres tienen ciclos irregulares, además en mujeres que están en etapas de la menopausia no favorece mucho para ellas y esto en cuanto a sus desventajas. En cuanto a los métodos de barrera, las ventajas es que es de fácil uso, su costo es muy bajo y hay amplia posibilidad de conseguirlos en el mercado. Y ellos, el mayor ventaja que tienen es que previenen contra las enfermedades de transmisión sexual. En cuanto a sus desventajas, en algunos, según el tipo, reduce la sensibilidad en el pene, siendo en el caso del hombre. Y en algunos, según el tipo, también hay alergias contra el látex o producen irritabilidad en el miembro. Continuamos con los hormonales. Los hormonales también decimos que son de uso fácil. Favorece a que en las mujeres hayan periodos menstruales más regulares y más breves o más fáciles para manejar. Y una vez retirado el tratamiento, reaparece la fertilidad en el caso de que la mujer desee quedar en estado de gestación. Entre las desventajas de los hormonales tenemos que ellos no dan protección contra las enfermedades de transmisión sexual, producen efectos secundarios como pérdida de peso, cambios en los estados de ánimo, depresión, entre otros, y su uso debe ser planificado, se necesita que la mujer sea consciente y responsable de su uso estricto. Y finalizamos con los quirúrgicos. Sus ventajas es que una vez realizado el procedimiento ya queda el estado permanente de no fertilidad y su procedimiento es ambulatorio. El manejo del dolor en la mayoría de las veces es fácil y entre sus desventajas decimos que requieren de una asistencia médica, pues porque es un procedimiento quirúrgico que aunque es ambulatorio, pues requiere que la persona se desplace hasta un centro asistencial y su mayor desventaja es que si la persona llega a presentar arrepentimiento, ellos son irreversibles. Entonces con el tiempo hay posibilidad de reversar el procedimiento, pero requieren de un alto costo. Listo, continuamos ya para finalizar. Entonces vamos a hablar de la efectividad que tienen estos métodos comparados entre sí. Entonces iniciamos con los métodos naturales. Recordemos temperatura basal, espesor de moco cervical y el ritmo. Ellos tienen una efectividad, es la más baja, es una efectividad del 75 al 80%. Y él está dado al conocimiento que tenga la mujer, sí, y como en la responsabilidad y el juicio con el que ella aplique el método está el porcentaje, pero es de los más bajos. Continuamos aquí con los métodos de barrera. Entre ellos tenemos dos índices. En el condón, tanto el masculino como el femenino, el índice de efectividad es del 85%. Y recordemos que su uso es cada vez, ¿no? Cada vez que se hace el encuentro sexual con el uso del condón. Y tenemos la T de cobre, que ella sí nos da una efectividad alta, un 99%. Y el uso de la T de cobre está dado cada 5 años. ¿Listo? También de asistencia médica para que sea un médico especialista quien haga el implante adecuado, para que tenga su buena efectividad. Y entre los hormonales, entonces tenemos 3 tipos y cada uno tiene una efectividad diferente. Entonces el método inyectable tiene una efectividad que varía y va entre el 97 al 99%. ¿Listo? Perdón. Al 99%. Y su uso puede ser mensual, bimensual o trimestral. Tenemos esas 3 opciones. Entre las pastillas, su índice es como de los más bajos entre los hormonales. Tiene un índice del 92%. Y recordemos que también aplica que su uso es diario y está dado también pues, la efectividad a la responsabilidad con que la mujer haga el consumo de las pastas. Y tenemos el implante subdérmico, que también hay varios tipos. Y él tiene entre los hormonales la efectividad más alta, con una efectividad del 99%. Y su uso puede variar en un implante que dura entre 3
o 5 años, ¿vale? Y para finalizar tenemos los métodos quirúrgicos que hablamos que son los definitivos, con el índice de efectividad más alto en un 99.9%, tanto para la mujer como para el hombre. Y ya con eso concluimos como los diferentes índices de efectividad, recordando siempre que cada uno está dado pues al compromiso que se tenga en la aplicación de los mismos. Y eso es todo en cuanto a los métodos de control de natalidad. Muchas gracias. Enfermedades de transmisión sexual. Tenemos muchas enfermedades de transmisión sexual en el mundo y voy a hablarles algunas de las más comunes. Son el VPH, virus del papiloma humano, el VIH o SIDA y la sífilis, entre muchas que hay y pues son muy contagiosas. El VPH es, como les indicaba, el virus del papiloma humano. Este afecta tanto a hombres como a mujeres. Muchas veces los hombres son portadores, pero no desarrollan ningún tipo de síntoma o ningún tipo de complicación. Y las mujeres sí desarrollan algunos síntomas y causan y les afecta como efectos secundarios bastantes enfermedades. El virus del papiloma humano, normalmente sus síntomas suelen ocurrir con verrugas, como racimos en la zona donde está afectada. Suelen aparecer en la zona genital, como en los hombres, zona genital de los hombres o zona genital de las mujeres. Son protuberancias y normalmente cuando son ya muy avanzadas pueden afectar en cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, cáncer de escroto en los hombres y también pueden aparecer en la zona de la ingle o la zona anal. El tratamiento que existe para tratar el virus del papiloma humano indica que hay bastantes medicamentos que pueden aplicarse normalmente para que la verruga como tal se caiga o disminuya. Los medicamentos en este caso incluye el ácido salicílico, que es de venta libre. Este no es este lo medica un doctor y lo pueden comprar en cualquier farmacia. Otros de los medicamentos que sí son con receta médica pero deben ser aplicados por un médico es la podofilina, ya que pues es un medicamento que debe tener un chequeo después de su aplicación. También se usa la Ciclara, el Condilox o el ácido tricloaracético, que también lo aplica un médico por sus componentes. Otras de las formas en las cuales se puede tratar el VPH muchas veces son crioterapia, electrocauterización y terapia láser. La crioterapia, en este caso se utiliza un nitrógeno líquido que congela las áreas que están infectadas, las verrugas. Otra es la electrocauterización. Estas son corrientes eléctricas que queman el área. La terapia con láser, que también cauteriza la zona o la piel no deseada, y posterior a estos también utilizan una inyección de interferón, que esta casi no se usa por el costo y por las complicaciones secundarias que tienen los usuarios. Y por último, la extirpación quirúrgica, que ya debe ser cuando cuando la enfermedad está más avanzada. Los efectos de la infección, como le indicaba, son daños como candilomas acuminados, lesiones precancerosas. Normalmente desarrollan, cuando ya está muy avanzado, cáncer de cuello de útero, cáncer de vagina, cáncer de vulva y de pene. Y además está vinculado con otros cánceres como el de cabeza y cuello. Posterior a esto está el VIH. El VIH es una enfermedad muy común entonces el VIH, sus síntomas principales son la fiebre, dolor de cabeza, erupciones, dolores musculares, dolor de garganta, diarrea, pérdida de peso, tos, sudores nocturnos o inflamación en los ganglios linfáticos, muchas veces en los ganglios del cuello. El tratamiento normal que tiene este virus
es con antirretrovirales que se utilizan para poder tratar como tal el virus. En esto se maneja la envirasa, siriciban, norvir, viracept, agenerais, y estas son de manejo médico. Estas se manejan como paquetes. Normalmente suelen las EPS armar paquetes para que estos usuarios tengan un tratamiento integral, y entre estos está la medicación que la reciben en la institución donde van a ser manejados, ya que deben de tenerles un control de que mes a mes asistan por esos antirretrovirales. Los efectos que causan muchas veces son los mismos medicamentos que ellos toman, el efecto secundario, ya que esto los inmunosuprime y les causa como la enfermedad, puede ser infecciones, estrés, depresión, a veces por las dietas envejecen mucho más rápido, y pues por los otros medicamentos que ellos toman. Normalmente deben ser manejados ellos y las parejas sexuales que ellos hayan tenido para evitar otro contagio o para asegurarse de que ellos puedan llevar una vida plena, ya que ellos normalmente se afectan es de los agentes externos, se enferman más de las demás personas que ellos a las personas. La otra enfermedad es la sífilis. Esta enfermedad de transmisión sexual, el tratamiento con el cual manejan la sífilis, también el VIH en algunas etapas lo manejan con penicilina, que es un antibiótico que puede matar el organismo que causa la sífilis. Si normalmente la persona es alérgica a la sífilis, el médico le sugiere otro antibiótico o recomienda la sensibilización con penicilina. Entre su tratamiento deben hacerse seguimiento, ya que por medio de la sangre determinan si sigue con el virus o no, o si la penicilina está cumpliendo con su función. También debe evitar el contacto sexual con nuevas parejas hasta que el tratamiento se haya completado, y el análisis de sangre es el que indique que la infección como tal se ha curado. Los síntomas que tiene la sífilis como tal son llagas indoloras en los genitales, en el recto, en la boca. Una vez se cure la llaga inicial, empieza la segunda etapa, donde empieza un sarpullido y empiezan a salir mucho más llagas. Esto puede ocurrir años después de que la primera llaga ha aparecido. Aparte de esto, en la zona de la ingle pueden aparecer verrugas, en la zona genital, flujo genital o úlceras indoloras. En la piel pueden aparecer erupciones o protuberancias pequeñas, y también dolor de garganta, fatiga, ganglios linfáticos inflamados, picazón, pérdida de peso, salpullido en las manos y en las plantas de los pies, hinchación del revestimiento rectal o úlceras bucales. Los efectos, como lo indicaba, normalmente pueden afectar el sistema reproductor femenino y pues la vida cotidiana del usuario. Les voy a hablar también sobre la hormona de estímulo del folículo, o más conocida como la FSH, hormona folículo estimulante. Esta hormona es de la familia de las hormonas glucoproteicas, que incluye entre otras la hormona luteinizante. Estas aparecen en la mujer, también en el hombre. En la mujer lo que monitorizan es regulan como tal la fase folicular de la ovulación de la mujer. El estudio de esta molécula o esta hormona ayuda a diagnosticar o a evaluar en la mujer la menopausia, mujeres con ovarios poliquísticos, sangrados menstruales anormales, problemas para quedar embarazadas o la infertilidad. La FSH lo que hace es la producción de los ovocitos, y es una hormona llamada estradiol durante la primera mitad del ciclo menstrual. La secreción de FSH es regulada por la retroalimentación gracias a la acción de los esteroides sexuales y de las hormonas que llegan a la hipófisis.
Por otro lado, cuando se tiene demasiada FSH en el cuerpo, lo que puede ocasionar es infertilidad, no poder quedar embarazada, dificultades menstruales, bajo deseo sexual en los hombres y pubertad precoz o tardía en los niños. La hormona luteinizante en las mujeres actúa sobre los ovarios para hacer que los folículos liberen óvulos y así producir hormonas que preparan al útero para estar listo para que se implante el óvulo fertilizado. La LH normalmente se manifiesta sobre las células de la granulosa o el folículo Graf del ovario. Está específicamente afectando las células granulosas y ayuda al folículo del ovario. La hormona LH induce la secreción rápida de hormonas de esteroides foliculares que incluyen una pequeña cantidad de progesterona, la preparación del endometrio para una posible implantación, lo que hace que el folículo se rompa y se transforme en cuerpo lúteo residual y por tanto se produzca la expulsión del óvulo.